¿Conoces a Antoine Moses, que en español se traduce como Antonio Moisés? Pues es un joven canadiense que en una competencia de récord Guinness plantó más de 23.060 árboles en tan solo 24 horas, el 17 de julio de 2021, en High Level, en Alberta, Canadá. Actualmente Antonio tiene 25 años, pero su afición a plantar árboles comenzó desde los 17 años por pura pasión, y desde entonces lleva 8 años recorriendo las zonas más afectadas por la industria maderera en su país. Para realizar dicha hazaña, Antonio solo se pone sus botas, una sudadera de manga larga con filtro solar y con capucha incluida, protección en los dedos, unos morrales donde coloca los pequeños arbolitos, una pala para siembra, pero sobre todo se pone en la mente una gran fuerza de voluntad de querer hacerlo y manos a la obra. Pero Antonio no es el único con un gran logro. Ese mismo día de la competencia del récord Guinness, participó otro joven llamado Kilty Elliott, el cual solo pudo plantar 18.500 árboles en el mismo periodo que Moisés. En total plantaron juntos 41.560 árboles durante la misma jornada. Elliott quedó en segundo lugar, pero ambos superaron a Kenny Chaplin, otro canadiense de 53 años que en 2001 logró el récord Guinness de plantación de árboles, plantando un total de 15.170 árboles a la edad de 31 años. Chaplin ostentó el récord por 20 años, hasta que llegó Antonio. Sin duda alguna, Antonio Moisés, Kilty Elliott y Kenny Chaplin son un feroz oponente para el cambio climático y para la deforestación de Canadá. Su labor es un testimonio vivo de cómo la acción individual puede transformar el panorama ambiental con un ritmo actual que desafía lo convencional, logrando plantar diariamente cada uno de ellos entre 1.500 y 4.000 árboles en apenas unas horas. Una proeza que va más allá de la mera plantación. Es un acto de amor por la naturaleza. Pero la historia no acaba ahí. Lejos de Canadá, en Casamance, Senegal, Adama Diémé, un hombre de 48 años de edad, se propuso la titánica labor de plantar 5 millones de árboles en 5 años. La idea se le ocurrió porque cuando en 2020 regresó de Europa a su tierra donde nació y creció, pudo ver que los grandes y frondosos árboles que él recordaba cuando era joven y que rodeaban las aldeas ya no estaban. Todos habían sido talados para hacer leña, carbón o por la agricultura, por lo que tomó la decisión de cambiar todo ese panorama árido y se puso manos a la obra, comenzando su ambicioso proyecto con tan solo $50,000 de sus ahorros. La iniciativa de Adama, a diferencia de los 3 canadienses, involucró a más personas, tratándose de todos los aldeanos de la zona, a los cuales poco a poco les fue enseñando una agricultura sana para recuperar los gigantes árboles que allí existían, y además les enseñó a sembrar árboles frutales para que puedan cosechar y venderlos, es decir, un ecosistema autosustentable como palmeras, tamarindos, ceibas y limoneros. El proyecto que Adama Diémé creó se llama Ununukalal, que significa nuestros árboles, pero ahí no para su historia. Adama junto a 2 socias voluntarias europeas diseñaron una camiseta que venden a $15 en Europa, Canadá y Estados Unidos, cantidad suficiente para cubrirlo de 15 plántulas. La iniciativa de Adama, sin duda, es un ejemplo ecológico y amigable para el bienestar del planeta. Otro activista, Felix Finkbeiner, un joven alemán que lleva trabajando sin descanso desde niño, plantando árboles para combatir el cambio climático, encontró su inspiración tras buscar información para un trabajo escolar sobre el cambio climático. Ahí fue donde se dio cuenta de la difícil realidad que le espera al planeta Tierra si no se tomaban acciones. Félix se inspiró en el activista ambiental de Kenia y premio Nobel, Wangari Maathai, quien plantó más de 30 millones de árboles en su país, por lo que Félix se propuso el objetivo de plantar 1 millón de árboles en Alemania. Además fundó en 2007 el movimiento llamado Plantar por el Planeta, extendiéndose a cada país del mundo, involucrando a muchos niños y adolescentes. A los 13 años, habló ante las Naciones Unidas acerca de la inacción que observó en algunos adultos que deberían estar conservando el planeta para las generaciones futuras,
pero pocos le hicieron caso. Actualmente Félix continúa su campaña para sembrar 1 millón de árboles para limpiar el aire y para evitar la pérdida de especies vegetales y animales, además de mejorar la calidad del agua local y reducir la erosión. Otro activista, Hadab Payeng, lleva trabajando desde 1979 para plantar cientos de árboles para salvar la isla Majuli en la India, lugar donde nació y donde habitan 150,000 personas. Hadab, al darse cuenta que su isla estaba amenazada por la erosión causada por el río que la rodea, la cual provocó la pérdida de más de la mitad de su masa de tierra, se puso manos a la obra y tomó la decisión de sembrar árboles para formar un bosque y detener la erosión, misión que ha llevado cumpliendo por más de 40 años. En comparativa, el bosque que formó él solo es más extenso que el Parque Central de Nueva York y actualmente alberga tigres de Bengala, rinocerontes, elefantes y buitres. Hadab fue llamado el hombre bosque, se gana la vida humildemente vendiendo leche y ha jurado proteger el bosque de las amenazas, como de los cazadores furtivos y madereros ilegales. En sus palabras menciona que su tarea está lejos de terminar, pero su amor por los árboles lo motiva a seguir adelante hasta el resto de sus días. Sin embargo, la siembra de los árboles no solo abarca personas solitarias por aquí y por allá, también hay grandes ejemplos de países que deben ser mencionados, como es el caso de Etiopía, que en 2021 las autoridades lanzaron una iniciativa llamada Legado Verde para sembrar 6,000 millones de árboles, y el objetivo que se han plantado las autoridades de Etiopía es llegar a la meta de 20,000 millones de árboles reforestados en 4 años. Esto con el fin de combatir la crisis climática, las inundaciones, la inseguridad alimentaria y los conflictos relacionados con el medio ambiente. La iniciativa es un llamado para cubrir la nación de verde, ir más allá de las líneas divisorias, regional, étnica y religiosa. Etiopía está haciendo grandes logros y ya ostenta un récord de más de 350 millones de árboles en solo 12 horas. Sudán, el país vecino de Etiopía, también está contribuyendo con 200,000 árboles al año para compensar la pérdida de sus bosques causada por la extracción de materiales y por el uso de leña de sus habitantes. Pakistán en 2013 logró un récord de 847,000 árboles en un solo día. La India en 2016 sembró 50 millones de árboles de 80 especies también en un solo día, donde participaron 800,000 voluntarios, los cuales fueron plantados a lo largo de carreteras, autopistas, vías de tren y áreas de bosque, y su proyecto de reforestación tendrá una duración de 15 años más. En China ocurre algo excepcional. La siembra de árboles se considera una tradición del día a día. Los habitantes se lo transmiten de generación en generación, de padres a hijos, y a pesar de que es uno de los países que más contaminación libera al planeta por ser la fábrica del mundo, en el tema de los árboles son un ejemplo a seguir, pues desde los líderes nacionales hasta los ciudadanos comunes le dan una gran importancia a la plantación de árboles, ya que simboliza la revitalización, el desarrollo sostenible y la herencia de la civilización china. Inclusive, el gobierno les otorga a los ciudadanos un certificado honorífico si plantas de 3 a 5 árboles al año. También en la primavera, los chinos celebran el Día Nacional de Plantación de Árboles, ya que plantar árboles en China se arraiga en su cultura y tradiciones, debido a que desde la antigüedad casi todas las dinastías chinas tomaron medidas para proteger los bosques. Entre 1982 y 2021, los ciudadanos chinos plantaron voluntariamente 78.100.000 árboles en 80 millones de hectáreas en todo el país, y la cifra sigue aumentando año con año. China ha logrado resultados destacados en la recuperación de montañas, ríos con agua cristalina, bosques, tierras de cultivo, lagos, praderas y desiertos. China, contrario a otros países, está previniendo la deforestación, y de todas las nuevas áreas de bosque en el mundo, lo que China siembra representa la 1/4 parte. Así de importante es su contribución.
En México, contrario a China, cada año se pierden más de 47.700 hectáreas de bosque por el cambio de uso de suelo para uso agrícola. Y para que te des una idea, la pérdida de esas hectáreas es similar al tamaño de la isla de Cozumel en Quintana Roo. En México, la agroindustria y crecimiento urbano avanza sin obstáculos, brincándose las leyes en varias zonas del país, habiendo un desdén hacia los bosques. ¿Y cuáles son las causas? La primera causa de deforestación en México la ocupa la ganadería, seguido por la agricultura y la extensión urbana. Por ejemplo, en los estados del sur, los causantes son la ganadería, la agricultura por los menonitas y otros particulares. El ecoturismo y las zonas hoteleras están acabando con grandes extensiones de la llamada selva maya, que ya provocó un panorama árido en la zona, y según datos oficiales, al paso que va la deforestación, en 20 años ya no habrá selva. Al centro del país, el uso de cambio de suelos, principalmente por el cultivo de aguacate, en el estado de Michoacán, Jalisco y Estado de México, está cambiando totalmente la biodiversidad y ha provocado en este 2024 una impactante sequía y altas temperaturas, hasta ahora desconocidas para sus habitantes. Esto debido a que el árbol de aguacate no tiene raíces profundas, por lo que el agua ya no se infiltra lentamente en la tierra, como anteriormente lo hacía con otras especies de árboles, agotando los recursos hídricos antes de que llegue la siguiente temporada de lluvias. Al norte del país, la deforestación por agricultura, zonas industriales y expansión humana están llevando a los estados del norte de una sequía severa a una sequía extrema. Los estados del norte se centraron en llevar su economía al top 10 con el comercio en la frontera, olvidándose de lo más importante, el agua. Y si no lo solucionan, los estados del sur serán testigos del primer éxodo de mexicanos norteños acercándose por supervivencia a los estados que sí cuentan aún con agua. Tal es la alarma en México, que a nivel mundial se tiene el pronóstico que México será uno de los primeros países en quedarse sin agua, mencionando incluso el temido día cero, comenzando con la ciudad de Tijuana. Sin embargo, no todo está perdido, y para contrarrestar esta situación, en México se han creado fundaciones importantes para el sembrado y recuperación de los bosques, como la Fundación Grupo México con su programa Mexicano Sembrando, que tiene como objetivo reforestar a México, restaurar sus ecosistemas y busca mitigar los efectos del cambio climático, operando con 7 viveros en el país. Reforestamos México. Su misión es asegurar más y mejores bosques para impulsar el desarrollo sostenible al 2030. Ha plantado más de 8 millones de árboles en más de 14,000 hectáreas en 16 estados del país y realiza el seguimiento de la plantación durante 3 años para asegurar la supervivencia de los árboles plantados en un 80%. Reforestación Extrema AC, organización civil sin fines de lucro, dirigida a aumentar y fortalecer la flora urbana en el área metropolitana de Monterrey para reducir el fenómeno del calor urbano. Fundación Red de Árboles México. Su misión es reforestar todas aquellas zonas afectadas por riesgos naturales o actividades humanas que han transformado el paisaje, conservando las características del medio y mejorando las posibilidades de vida y de agua. Sembrando Vida es un programa gubernamental para fomentar los cultivos maderables y frutales. Ha sido un excelente programa de impulso y concientización para los mexicanos, ya que promueve, mediante un incentivo monetario mensual, que los agricultores y ejidatarios se sumen al esfuerzo de la plantación y puedan hacer un uso renovable de los recursos maderables y frutales para hacerlo parte de su sustento. Y aquí podemos seguir hablando de más ejemplos hasta que nos agarre la noche, de países y personas ejemplares que nos muestran cómo han sembrado miles o millones de árboles en sus tierras. Sin embargo, eso no es lo más importante, sino la siguiente pregunta: ¿estás dispuesta o dispuesto a ayudar tú también? ¿Hasta cuándo te vas a poner a actuar para contribuir al menos con un árbol al planeta?
¿Qué día vas a salir de tu zona de confort y regalarle un respiro de aire limpio y fresco a tus pulmones con los nuevos árboles sembrados con tus bendecidas manos? Cierra los ojos por un momento e imagina ver a cada habitante del mundo sembrando al menos un árbol. El problema de la deforestación en gran parte ya estaría resuelto. Sin embargo, la realidad es otra, y la mayoría opinaría que no lo hacen porque no tienen tiempo. Así es, ese mismo tiempo el que se ocupa para las redes sociales, el mismo tiempo que usas para ir al parque con tus hijos los domingos, el mismo tiempo para ir a la fiesta que tanto estuviste esperando, el mismo tiempo para ir a divertirte a algún parque de diversiones, el mismo tiempo para ir al gym, o para ir al café con las amigas, o por un trago con los amigos, o para ir de compras a tu plaza favorita, o el mismo tiempo para ir a rodar en coche o en moto el fin de semana, o para ir al antro a bailar y sacudir el cuerpo, o para ir a conocer el nuevo restaurante. Como ves, para un árbol tiempo hay y de sobra, solo que los hábitos de lo que hacemos en cada día de la semana están tan bien marcados en nuestra mente que se nos complica ver más allá de esos hábitos y zona de confort. Y aquí entra otro contratiempo importante, que quizás sea un factor que se atraviesa en tu decisión de ir a sembrar un árbol. Muchas veces, el desconocimiento del proceso para sembrar un árbol puede ser un factor decisivo para desanimar a cualquiera. Por eso es que aquí te traigo varias técnicas. Pon atención que serán breves. Si vas a sembrar un árbol dentro o fuera de la ciudad, lo primero es imaginar que ese arbolito que siembras está bajo tu responsabilidad. Es casi como un hijo al que con el tiempo verás crecer. Lo segundo es el tamaño. Si vas a sembrar con plántulas pequeñas al estilo de Antonio Moisés, el suelo debe estar reblandecido con las primeras lluvias. Usar una pala tipo espadón, una bolsa o morral para colocar los arbolitos, botas o zapatos adecuados, una sudadera a manga larga de color claro con capucha o sombrero, unos guantes y a darle que el día es corto. La técnica para hacer el pequeño pozo es sencilla y lo puedes ver en el video de Antonio. Tomas un poco de impulso, aplicas un poco de presión para enterrar la pala, movimiento de palanca adelante y atrás y colocamos el arbolito. Presionamos la tierra y listo, nos vamos al siguiente árbol. Ahora, si el árbol que vas a sembrar ya es de buen tamaño, de 1 a 2 metros, la técnica es más elaborada. Ocuparás una pala más ancha que la anterior y un pico para hacer un pozo de 40 centímetros de ancho y 45 centímetros de profundidad. Posteriormente colocas algún abono o compost que aporte nutrientes en la base del pozo. Si no lo tienes, puedes volver a colocar parte de la misma tierra que sacaste, eliminando las piedras grandes para que no obstruyan la raíz en su crecimiento. Después colocas el árbol en vertical, sin su bolsa y sin tocar las raíces. Debes rellenar con la demás tierra los espacios huecos, a fin de que el árbol quede fijado al suelo. Después aplastas la tierra con tus zapatos, para eliminar los huecos de aire. Posteriormente, alrededor del árbol escarbas un poco a manera de rosca para captar agua de riego o de lluvia y mantener su hidratación. El arbolito tiene que ser regado cada 3 días por la mañana o por la noche para que no muera. Sin embargo, es recomendable colocar hojas secas de árboles, piedras o ramas para cubrir la circunferencia en el pozo de captación. De esta manera se ha comprobado que la humedad por debajo puede durar hasta 15 días. Y si el suelo es irregular y tiene pendiente, se tiene que considerar un espacio de 5 centímetros por debajo del suelo normal, como se muestra en la imagen, a manera de captar agua o lluvia, e igualmente colocar pequeñas piedras encima para que mantenga la humedad por debajo. Ahora, si el árbol que vas a sembrar es en la ciudad, primero tienes que investigar que sea pequeño y de raíz vertical o profunda, para que no levante las banquetas o dañe tuberías. También debes de colocar tierra preparada o compost para darle nutrientes, ya que en las ciudades la tierra es más estéril. Adicional, y si te es posible, hay una técnica simple para que el árbol guíe sus raíces hacia abajo y no cause problemas con las banquetas, y es colocando un tubo enterrado antes de colocar el árbol para regarlo por ahí. De esa manera, el agua llega a la parte más profunda del pozo
haciendo que el árbol busque el agua por debajo, lo que estimula su crecimiento, haciéndolo más resistente a las sequías. Y como la tecnología se hizo para ayudarnos, existe un material gelatinoso llamado lluvia sólida o acrilato de potasio, que son pequeños granitos que absorben la humedad, haciendo un efecto de hidrogel que mantiene el árbol o planta bien hidratados hasta por 20 días y dura de 5 a 10 años según su calidad, lo cual garantiza la supervivencia del árbol, ya sea fuera o dentro de la ciudad. Este mágico material químico biodegradable permite la siembra de árboles en tiempos de sequía. Como ves, formas y opciones hay variadas, pero ninguna sirve sin tu colaboración. Sin embargo, quizá en este punto tampoco estás muy convencida o convencido y te cuestiones diciéndote, ¿y yo por qué tengo que hacerlo? Si los que causan la deforestación son otros. Tal vez tengas razón. Quizá los culpables son los agricultores que cortan los árboles para sembrar el maíz para las tortillas que usas para tus tacos. Quizá los culpables son los agricultores que siembran el trigo para la harina del rico pan con el que meriendas, o para la harina con la que preparas los pasteles que obsequias de cumpleaños. O quizá los culpables son los ganaderos con varias hectáreas taladas para sus vacas, esas vacas donde se extrae la leche que tomas con tus cereales, esas vacas donde se extrae el queso para tu pizza, o esas vacas donde se extrae la carne para tus ricas hamburguesas dobles. O también los culpables son los aguacateros que cortan y siembran tantos árboles de aguacate para cosechar ese fruto con el que preparas el guacamole cuando te sientas a ver el Super Bowl, o para ponerle a tus tacos al pastor la rica salsa de aguacate que mejoran su sabor, o para preparar tus mascarillas de pulpa de aguacate para mejorar tu piel. O quizá los culpables son los grupos organizados que lanzan con drones botellas inflamables y proyectiles para esparcir el fuego en los bosques, para abrir espacios y hacer un cambio de uso de suelos y entregarlos al mejor postor. Sin duda las imágenes son impresionantes, pero lo que sigue es más impresionante aún. Existe algo inofensivo que causa una deforestación a escala mucho mayor, que está consumiendo vorazmente muchas hectáreas de árboles a diario. Se trata de esto, de tu rollo de papel, que usa bastante celulosa de la madera y miles de litros de agua. Luego acuérdate que viene por paquete. Ahora multiplica a cada paquete por cada casa en tu ciudad, en tu país, en todo el mundo. Y para más detalle, la celulosa es extraída de los árboles, de grandes troncos convertidos en fibras de madera, cocidas a altas temperaturas para extraerla y formar una pasta de donde sale el papel, que para obtener una tonelada se necesitan 15 árboles grandes y 200,000 litros de agua. Esto sí que es un ecocidio, y solo para hacer el papel, el mismo que ocupas en tu vida diaria, viene de grandes árboles talados diariamente. Así es, ese papel como el de las libretas que usas en las escuelas tú o tus hijos, o el papel blanco para las hojas de los exámenes de los miles de estudiantes alrededor del mundo, o como el papel de los libros impresos que fomentan tu lectura, esos que te hacen más culto e inteligente, o el papel de las hojas blancas de los expedientes de tus juicios civiles, penales, contenciosos y laborales, sin mencionar los miles de trámites y papeleos burocráticos diarios, así como los panfletos en época electoral regados por todas partes en la ciudad, o como el de las papeletas del voto. Y cómo dejar pasar el cartón que usas para recibir o enviar tus pedidos, o el cartón de los empaques de los juguetes que desechas al abrirlos, o el cartón de los empaques de medicinas y de tus productos de anaquel, o el cartón de las bolsas que usas para entregar ese regalo en tus celebraciones. Todo fue hecho con madera. Y ahora veamos otra depredación, el uso de la madera directa para tus muebles, o la cuantiosa madera que usaste para construir tu cabaña de fin de semana, o la madera que usamos para la siembra en las construcciones, o para construir los famosos palets de carga. En resumen, y aunque duela, los seres humanos somos como unas termitas gigantes con necesidad insaciable de madera. Ojo, con esto no se culpa directamente a nadie, ya que en la deforestación todos somos parte del problema, en mayor o menor medida. O como decían los abuelos,
Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Los árboles nos dan aire limpio, aire fresco y también llaman a las nubes, quizá por el ciclo corto de lluvia, que entre más vegetación hay más evaporación, hay lenta filtración en los suelos y por tanto más lluvias, lagos llenos y ríos corriendo. Entendamos que los árboles son los principales guerreros en contra del calentamiento global. Absorben el dióxido de carbono o CO2, que en este 2024 causó altas temperaturas alarmantes nunca vistas en todo el planeta. La actual producción industrial está generando volúmenes enormes de gases de efecto invernadero, los cuales se quedan atrapados en la atmósfera, mismos que no dejan salir al espacio los rayos que vienen del sol, los cuales regresan en un rebote constante, provocando ese sofocante calor que sentimos y que hace la vida más complicada en la Tierra. Dime si no es cierto. Con la llegada de las redes sociales y la difusión de lugares recónditos para conocer, provocó el aumento de turistas e influencers viajando en avión por todo el mundo, dejando una dañina huella de CO2 al quemar toneladas de combustible en el aire. Por eso es importante tomar acción, empezando porque no seamos indiferentes ante tal situación. Urge que se activen campañas intensas para la reforestación y que los gobiernos destinen grandes recursos para proyectos ecológicos, pero que sean dirigidos por personas realmente comprometidas y expertas en el campo, es decir, dejar a un lado a los políticos corruptos desviadores de recursos. Cuando vemos a personas sembrar, nos provoca un bienestar mental, emocional y corporal, porque consciente o inconscientemente sabemos que esa actividad significa vida. Ahora reflexionemos, si una sola persona puede hacer esto, imagínate qué se podría hacer con todos ellos. Con todos ellos sembrando árboles, el mundo sería otro. Gente hay, pero poca disposición, y tal vez porque sembrar significa asolearse un rato, acalorarse, deshidratarse y ensuciarse, por lo que mejor preferimos descansar, pasar un rato de ocio y frescos en las plazas, en los cines, etc. Pero créeme, sembrar árboles al principio parece complicado y difícil, pero una vez que lo intentas, la actividad se vuelve más placentera, sobre todo cuando ves los resultados, tu árbol, tu bosque. La relación entre el ser humano y la madera a lo largo de la historia ha sido tan importante y significativa que sin ella no se hubieran construido grandes fortificaciones, sin ella no se hubiera podido cruzar los océanos, volar e incluso cazar. El uso de la madera ha sido registrado desde tiempos antiguos, por ejemplo, 2000 años atrás, con José, el padre de Jesús, el cual fue mencionado en la Biblia como un hombre trabajador en su honorable oficio de la carpintería. Nos muestra una relación sana y en coexistencia equilibrada entre nuestra especie y la de los árboles. Hacer un uso de la madera no es un delito, pero hay que hacerlo de manera responsable, hay que hacerla cosechable. Los árboles son los pulmones de nuestro planeta, por lo que urge cuidarlos. Con los bosques y las plantaciones, nos damos cuenta de que cada árbol plantado no solo es una semilla de esperanza, sino un compromiso con nuestro futuro. Depende de todos nosotros hacer crecer este movimiento, cultivar un mundo más verde y proteger nuestro planeta para las generaciones venideras. Juntos podemos convertir esta visión en realidad para salvar nuestro hogar común. Plantemos hoy para un mañana mejor. El planeta Tierra nos necesita, así que actívate ya y sembremos un árbol. Y para finalizar cerramos con una famosa frase que dice: el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento para sembrar un árbol es ahora. Y como una vez lo dijo Martin Luther King, hoy es un buen día para sembrar un árbol, así que ¿qué esperas? Levántate, actívate y siembra un árbol. Nos vemos la próxima. Chao. Dale like y por favor suscríbete.